En estos días estaba viendo el libro de los Hechos de los Apóstoles, un hermoso libro, Hechos de los Apóstoles, o también podríamos decir Hechos de la Iglesia, porque a partir del capítulo 2 encontramos que Dios empieza a tratar con la Iglesia. ¿Qué es la Iglesia? La Iglesia es un grupo de creyentes, la Iglesia es gente, la Iglesia son ustedes, soy yo, sos vos. La iglesia somos cada uno de nosotros, no es el templo es una cosa donde nos reunimos, pero la iglesia como cuerpo de Cristo, el cual Él es la cabeza, somos los cristianos, los que creemos en Jesucristo. Y el libro de los Hechos empieza a mostrarnos cómo Dios trata con un grupo de personas, con los apóstoles, pero también con los diáconos que se van formando, el primer mártir que fue Esteban, porque él veía los cielos abiertos y la gloria de Dios y no podían resistir esa autoridad que él tenía cuando predicaba, y así sucesivamente. Felipe cuando fue a predicar también a Samaria y luego cuando fue a predicar al eunuco, encontramos que la iglesia empezó a tener un movimiento y un protagonismo que todavía lo sigue teniendo, porque la iglesia, hasta que el Señor no venga a buscarla, es protagonista en este tiempo de que el reino de los cielos está aquí en la tierra representada por la iglesia, es decir, por vos y por mí, los creyentes, los que tenemos que testificar y dar a conocer a este Jesús vivo y de poder. Así predicaban de un Cristo vivo, un Cristo que había resucitado. Por eso también tuvieron problemas, porque Pedro cuando sanó al paralítico que estaba en el templo, después de eso no es que no tuvo problema, las autoridades tuvieron problema con él y le pidieron explicaciones de por qué había hecho eso y cómo lo había hecho. Y así sucesivamente están estas cosas que suceden en la iglesia. Pablo mismo en su conversión, él cuenta su conversión, pero también tuvo problema de parte de los judíos porque él había ahora creído en Jesucristo. Y en todo esto encontramos siempre una iglesia que está en comunión, unida. Dice que compartían el pan y el jugo, es decir, la Santa Cena en las casas, y dice que todos estaban con alegría y sencillez de corazón, tenían todas las cosas en común, y se había vivido en ese tiempo un tiempo muy especial de comunión, de unión, de avivamiento, de unción de parte del Señor y el Espíritu Santo. La palabra de Dios había empezado a correr, los templos se habían empezado a llenar y por todo lugar estaba corriendo la palabra del Señor con total libertad. Pero también vino sobre la iglesia en ese tiempo una persecución donde muchos murieron mártires justamente por decir ser cristianos. Cuando decimos de que Dios empieza a tratar la iglesia o con la iglesia, vemos que también la iglesia ahora tiene un protagonismo en el sentido de que la iglesia puede no solo predicar, sino que puede orar, y todo lo que ora la iglesia, Dios lo oye desde los cielos. Y esto me trae al capítulo 13 de... cuando Pedro es encarcelado, capítulo 12 del libro de los Hechos, dice en el capítulo 12, versículo 1, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles, y mató a espada a Jacobo. Jacobo era uno de los 3 que formaban el círculo íntimo con el Señor, a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, es decir, la Pascua, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua, o sea, después de la Pascua quería sacarlo para matarlo. Pero presten atención en este versículo 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero, y este pero pone la diferencia, pero la iglesia
hacía sin cesar oración a Dios por él. La iglesia oraba por Pedro. Este texto siempre me gustó porque nos encontramos con una iglesia que se une a orar. Estaban unidos, se juntaron a orar por Pedro. No sé cuál sería la oración por Pedro. A Jacobo ya lo habían matado. Pedro estaba custodiado por 16 soldados y encadenado a otros 2. Era imposible que Pedro salga de ese lugar vivo. Entonces, la iglesia oraba. Yo no sé cómo la iglesia oraría. Orarían: Dios, que no le duela mucho. Dios, que muera rápido y que no tenga muchos problemas. No sé cómo orarían. ¿Y por qué digo esto? Porque en los versículos siguientes encontramos de que Pedro fue liberado. Ahora, ellos estarían orando a Dios, tal vez, que no sufra tanto. O tal vez estarían orando: Dios, libralo de alguna manera. Bueno, acá encontramos que ni Dios lo libró, ni el Señor Jesús lo libró. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué pasó? No, sí, lo que pasó es que fue libertado, pero por un ángel. Por un ángel. ¿Estaría orando la iglesia que este ángel vaya y liberte a Pedro? Seguramente no, porque la misma Biblia nos enseña que cómo debemos de pedir, cómo conviene, no sabemos. Sí sabemos que el Espíritu Santo puede interceder por nosotros con gemidos indecibles, pero es verdad que muchas veces oramos y no sabemos qué tenemos que orar. Y a veces aún lo que oramos, no sabemos si Dios lo toma de esa forma, porque Dios tiene muchos métodos de liberación o de sanidad o de formas que tiene que tratar con alguno. Y no siempre nuestra oración es la que Dios va a contestar, pero sí Dios quiere que nosotros oremos como iglesia. ¿Qué importancia o qué importante es que la iglesia esté unida en oración? Pedro fue liberado de la cárcel por este ángel. Y cuando llega a la casa donde estaban los hermanos orando, golpea la puerta y dice que sale una muchacha, y cuando escucha la voz de Pedro, esta muchacha, que se llama Rode, entra corriendo y dice que en la puerta estaba Pedro. Fíjense lo que le contestan a esta muchacha. «Estás loca», le dicen. «¿Estás loca?» Y ella dice: no, Pedro está en la puerta. Hasta que salieron a ver que ciertamente Pedro estaba ahí. Es decir, estaban orando pero no podían creer lo que estaban viendo. Dios hace cosas extraordinarias a través de la iglesia en oración. Y la iglesia somos nosotros, personas débiles, personas que tienen poca fe muchas veces, personas que oramos pero no sabemos lo que Dios va a hacer. Y a veces no sé si oramos con tanta fe. Pero qué importante es la iglesia en oración. Dios quiere que la iglesia esté en oración. Y yo lo que apunto en este mensaje es que como iglesia estemos unidos en oraciones que son realmente necesarias e importantes. Acá vemos que se juntaron a orar porque había una situación bastante difícil. A Jacob lo habían matado y a Pedro seguro lo iban a matar, pero Pedro era la columna principal de ese tiempo de la iglesia. Entonces encontramos que es como que se estaban por derrumbar si a Pedro le pasaba algo. Pero Dios oyó esa oración. La iglesia estaba clamando a Dios. Cuando la iglesia se junta a clamar, algo pasa en el cielo que nosotros no sabemos, pero que sí Dios hace y puede hacer. Entonces, hermano, hermana, ¿sabes a qué te invito? A que cuando tengas una necesidad, cuando estés o veas una situación que necesitamos la iglesia orar, llámanos. Mándanos el mensaje, oren por esto. Nosotros como pastores podemos poner en contacto a toda la iglesia el motivo de oración. Es necesario que oremos por esto. Hace unos días en el Consejo de Pastores de Buenos Aires nos pusieron un pedido de oración por un pastor que está con un problema de cáncer y lo tienen que operar. Ahora,
qué importante es ponerlo en oración. Esto quiere decir que todos somos frágiles, todos podemos pasar por necesidad, problemas o una enfermedad, pero cuando la iglesia ora, las cosas cambian. Yo no sé qué es lo que se mueve en el cielo, yo no sé lo que mueve el corazón de Dios cuando la iglesia se junta a orar, pero evidentemente algo sucede. Pedro fue liberado y muchos creyentes fueron liberados. De hecho, entonces este pastor, cuando puso este motivo de oración sobre los demás pastores, comentaba que él mismo había tenido ese problema de cáncer y Dios lo libró. Entonces, por eso es importante poner en la iglesia el motivo de oración, la necesidad. No batallemos solos, sino que podamos poner nuestras situaciones, problemas en las manos del Señor a través de la iglesia. Cuando la iglesia ora, hay algo que desconocemos, pero sí hay un poder grande que se desata y es el poder de la oración. La iglesia en oración, la iglesia que ora. Padre, gracias por este tiempo que podemos encontrar en tu palabra, que tu palabra nos muestra, Señor, cuáles son los resultados de aquellos que han hecho estas cosas, que han puesto en oración siempre delante de ti peticiones, que no siempre fueron contestadas como se pidieron, pero algunas fueron contestadas hasta de mejores maneras en cómo se pidieron. Señor, sabemos que tú siempre oyes y contestas la oración de tu pueblo. Bendice la iglesia para que la iglesia pueda seguir siendo un instrumento en tus manos en este tiempo. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Dios te bendiga, iglesia.